Hermanos, hoy vamos a ver lo que nos dice Mateo en su capítulo 5, versículos del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y Jesús abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos que vimos el domingo anterior que Jesús inicia su ministerio recorriendo una amplia zona de Galilea y curaba enfermos y curaba a los que tenían espíritus endemoniados y etcétera, todo tipo de enfermos que le llevaban. Pero muchos de estos enfermos no podían caminar solos. Por ejemplo, un ciego no podía caminar solito, alguien lo tenía que llevar. Un paralítico no podía ir solito, tenía alguien que llevarlo. Y así había de todo tipo de enfermedades. Nosotros estamos conscientes porque en nuestro pueblo hay muchos tipos de enfermedades que exigen que alguien se preocupe por ese enfermo. Pero aquí todos los que llevan a Jesús son curados. Y una cosa curiosa, al ver esa manifestación de poder de parte de Jesús de Nazaret, muchos empiezan a seguirlo como sus discípulos. Y nos dice Mateo aquí que llegaron a una montaña, vamos a decirlo de esta manera, y se sentó y Jesús empezó a enseñar. Aquí lo importante y lo que muchos teólogos se preguntan: ¿y en qué se sentó? ¿En dónde se sentó? Bueno, yo lo voy a poner de manera muy sencilla. Los que lo seguían no creo que traían sillas para darle a Jesús o una mesita para que se pudiera enseñar, ¿sí? Lo más probable es que se haya sentado, si subió a un monte, pues en una piedrita, en un tronco o en alguna cosa así por el estilo. Algo bastante incómodo, por cierto. Nos preguntamos, ¿cuál fue la bienaventuranza con que inició Jesús esta plática con la gente allá en el monte, en un lugar incómodo, como decíamos? La primera recomendación, por así decirlo, el primer consejo que nos da ahí es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo difícil de entender para nuestra mente. ¿Cómo un pobre va a recibir el reino de los cielos? Bueno, porque esa es la condición que nos pone. Reconocer nuestra condición espiritual. Y cuando el Espíritu Santo nos hace reconocer lo que realmente somos, nosotros le pedimos a Dios que Él nos enseñe lo que debemos hacer para tener acceso al reino de los cielos o a la familia de Dios. La palabra bienaventurado podríamos traducirla como feliz, dichoso, o en nuestro lenguaje común y corriente, suertudo, como le decimos a los hijos, ¿sí? Y aquí esa bienaventuranza, esa suerte, esa dicha se consigue por buscar el reino de Dios. Y decíamos el domingo anterior que el reino de los cielos o el reino de Dios es la esfera de dominio absoluto de Dios. Y nosotros, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, que no estamos tan cerca como pensábamos o nos habían dicho de Cristo, y empezamos realmente a reconocer nuestra condición, es cuando le pedimos a Dios que Él nos muestre el camino correcto para acercarnos a Él. Y recuerden que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y con ese pensamiento, mis queridos hermanos, nos preguntamos ahora, bueno, ¿y cuál es el camino correcto para entrar al reino de los cielos? El camino correcto para entrar al reino de los cielos solamente te los dice Dios y te lo explica el Espíritu Santo. Por eso, si queremos nosotros cambiar nuestra condición, asegurar nuestra felicidad cuando dejemos este cuerpo, es hacer lo que el Espíritu Santo nos manda que hagamos para ser un miembro más de la familia de Dios. Y cuando Él decida llevarse lo que hay dentro de este cuerpo, estemos en su presencia, estemos en la morada que Él nos fue a preparar. Y con ese pensamiento, mis amados hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.